Beatrice Caldwell, de 72 años, fue arrojada a la lluvia helada con nada más que una bolsa de basura llena de su ropa. Su codicioso hijastro había tomado la mansión familiar, dejándola con una tierra rocosa sin valor. Él creía que la había destruido. Pero no sabía que ese terreno estéril escondía una bóveda subterránea de oro olvidada y de valor incalculable. La lluvia que caía sobre el cementerio de Oak Haven parecía hecha de hielo, pero no era nada comparada con el frío que emanaba de Richard Caldwell. Beatrice, de 72 años, estaba a pocos pasos de la tumba recién excavada de su difunto esposo Arthur. Se ajustó con fuerza su abrigo negro de lana alrededor de su frágil cuerpo, mientras sus manos temblaban sin control. Durante 22 años, Beatrice había sido el corazón del hogar Caldwell. Había amado profundamente a Arthur, cuidándolo durante su dolorosa batalla contra la demencia. También había ayudado a criar a Richard desde que tenía 10 años, intentando desesperadamente ser una madre para un niño cuyo corazón parecía tallado en granito. Richard no la miró durante el funeral. Vestido con un traje italiano a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, observaba el ataúd de caoba de su padre con una mirada fría y calculadora. No había lágrimas en el heredero de 32 años, solo la impaciencia apenas contenida de un hombre esperando reclamar su trono. 2 días después, la verdadera crueldad de Richard se reveló en la oficina estéril con paneles de madera del abogado de la familia, Harrison Gable. Beatrice estaba sentada en una silla de cuero con respaldo alto, aferrándose a su bolso. A su lado, Richard estaba recostado con absoluta arrogancia, mirando su reloj de oro. «Terminemos con esto, Harrison», dijo Richard con desprecio. «Tengo una reunión de junta en 1 hora. Ya es hora de que la empresa tenga un liderazgo real». El señor Gable aclaró su garganta y ajustó sus gafas. Bajó la mirada hacia el testamento de Arthur Caldwell, un documento que había sido modificado misteriosamente apenas 3 semanas antes del fatal derrame cerebral de Arthur. En un momento en que su mente ya se estaba desmoronando. «Muy bien», dijo el abogado con voz neutra. «A mi hijo, Richard Caldwell, le dejo todas mis acciones de Caldwell Manufacturing, la propiedad principal en Oak Grove Lane y todos mis activos financieros y comerciales». El aliento de Beatrice se cortó. Eso era todo. La empresa multimillonaria, la casa que había restaurado con sus propias manos, los ahorros compartidos con Arthur, todo. «Y a mi esposa, Beatrice Caldwell», continuó el abogado sin mirarla a los ojos, «le dejo la escritura del terreno Tracto 42, conocido como la locura de Miller, para que haga con él lo que considere». El silencio llenó la sala, denso y sofocante. «Tracto 42», susurró Beatrice. «Harrison, eso es solo un campo vacío fuera del límite del condado. Son 12 acres de rocas y tierra muerta», dijo con voz rota. «Arthur lo compró hace 30 años como deducción fiscal», respondió el abogado fríamente. «No hay nada allí excepto una cabaña abandonada». Beatrice sintió que su mundo se derrumbaba. «Pero Arthur prometió», su voz se quebró. «Prometió que yo tendría la casa. Que estaría protegida». Richard soltó una risa seca. «¿Me acusas de algo?», dijo inclinándose hacia adelante. «Mi padre finalmente recuperó la razón antes de morir». Se levantó lentamente, ajustando su chaqueta. «Era solo una cazafortunas que llegó cuando mi madre murió. Viviste 20 años de lujo gracias a los Caldwell. Se acabó el viaje». Beatrice lo miró con lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. «Yo te crié. Richard, yo te amé». «Ahorra el drama», interrumpió él. «Tienes 2 horas para salir de mi casa». El mundo de Beatrice se inclinó. A sus 72 años, con artritis y acabando de enterrar al amor de su vida, ahora era expulsada a la calle. Cuando llegó a la mansión Oak Grove, la situación ya estaba controlada. 2 guardias de seguridad bloqueaban la entrada. En la entrada había 3 bolsas de basura negras. «¿Qué es esto?», preguntó Beatrice. «Órdenes del señor Caldwell», respondió un guardia. «Sus pertenencias han sido empacadas». «Mis fotos. Las cartas de Arthur». El guardia la empujó con fuerza. Beatrice cayó sobre el concreto frío bajo la lluvia. Desde la ventana del segundo piso, Richard la observaba. Levantó su vaso de whisky en un brindis burlón y cerró las cortinas. Empapada, sola y destruida, Beatrice cargó las bolsas en su viejo Volvo. Sin dinero.
Sin familia. Sin hogar. Solo le quedaba una cosa. El tracto 42. El viaje hasta el tracto 42 duró casi una hora, serpenteando hacia los olvidados y rurales alrededores de Oak Haven. El asfalto desapareció, dando paso a caminos de grava, y luego a senderos de tierra embarrada y llenos de baches. Cuando Beatrice Caldwell finalmente detuvo su viejo Volvo, el motor tosiendo como si también estuviera cansado de vivir, sintió como la realidad le aplastaba el pecho. Frente a ella había 12 acres de absoluta desolación. No era tierra. Era castigo. Los habitantes locales no lo llamaban Tracto 42 por casualidad. Lo conocían como la locura de Miller. Un terreno lleno de roca caliza, maleza muerta y suelo gris incapaz de alimentar cualquier vida. No crecería nada allí. Ningún agricultor lo tocaría. Ningún constructor lo miraría 2 veces. En el centro del terreno se alzaba una cabaña de madera casi derrumbada. El techo estaba hundido, los escalones podridos, y las ventanas cubiertas de décadas de suciedad. Beatrice bajó del coche. El viento cortante del campo golpeó su rostro como una bofetada. Su cabello plateado se agitaba sin control mientras caminaba lentamente hacia la cabaña. Con una piedra pesada, rompió el candado oxidado de la puerta. La madera crujió cuando empujó. Un olor a humedad, polvo, excrementos de animales y abandono la envolvió de inmediato. No había electricidad. No había agua corriente. Solo una vieja estufa de leña en una esquina y una cama de hierro oxidado. Beatrice se quedó inmóvil por un momento. Luego dejó caer las bolsas de basura. Y se derrumbó. Se sentó en el suelo cubierto de polvo, escondió el rostro entre sus manos y finalmente dejó salir el dolor que había estado conteniendo. Lloró por Arthur. Lloró por el niño que había criado y que ahora la había destruido. Lloró por sí misma, una mujer anciana abandonada en medio de la nada. Pero incluso entre lágrimas, algo en ella no se rompió por completo. Algo dentro de Beatrice Caldwell seguía firme. Llorar no te va a dar calor, susurró para sí misma, secándose el rostro con rabia silenciosa. Esa noche encendió un pequeño fuego en la estufa con madera seca que encontró afuera. El frío era brutal. Se filtraba en sus huesos, en sus articulaciones doloridas, en cada pensamiento. Durante las semanas siguientes, Beatrice aprendió a sobrevivir. Vivía como una pionera olvidada por el tiempo. Recolectaba ramas secas para el fuego. Traía agua de un arroyo cercano. Comía arroz y frijoles enlatados comprados con sus últimos $. Cada día era una batalla. Cada noche era una prueba. Su cuerpo dolía constantemente, especialmente sus manos artríticas, pero se obligaba a seguir moviéndose. Sabía que detenerse significaba rendirse. Su única ayuda llegó de forma inesperada. Un granjero vecino llamado Thomas Higgins. Un hombre mayor, de rostro áspero y manos curtidas, que vivía al borde del terreno. Un viudo solitario que había visto el humo de la cabaña una mañana y decidió investigar. Cuando vio las condiciones en las que vivía Beatrice, su expresión cambió de sorpresa a indignación. A partir de ese día, comenzó a ayudarla. Le llevaba leña. Sopa caliente. Incluso un pequeño calentador de queroseno. No puede vivir aquí, señora Caldwell, le dijo una mañana, dejando una taza de café en sus manos temblorosas. Este lugar está maldito. Solo piedra y miseria. Beatrice negó con la cabeza. Este es mi terreno. Es todo lo que me queda de Arthur. Thomas suspiró. Su hijastro es un monstruo. Pero Beatrice no respondió. No podía permitirse odio todavía. Solo supervivencia. Durante las noches largas y silenciosas, revisaba las pocas pertenencias que le habían arrojado en las bolsas de basura. Entre ellas, un objeto llamó su atención una y otra vez. Un locket de plata grueso y antiguo. Era un regalo de Arthur en su 10º aniversario. Pesado. Extraño. Con un cierre que parecía más un mecanismo que una joya. Una noche, sentada junto al fuego, Beatrice lo observó fijamente. Recordó los últimos días de Arthur en el hospital. Después del derrame cerebral, él no podía hablar. Pero sí podía señalar. Y ella recordaba claramente cómo él se golpeaba el pecho, desesperado, apuntando después hacia un mapa de Oak Haven en la pared.
Su dedo tembloroso siempre volvía al mismo lugar. El tracto 42. Beatrice frunció el ceño. ¿Por qué este lugar?, murmuró. Arthur era un hombre inteligente. Un empresario brillante. ¿Por qué había mantenido durante 30 años un terreno inútil, pagando impuestos por él sin visitarlo jamás? Esa pregunta comenzó a crecer dentro de ella como una sombra. Cuando el invierno finalmente terminó y la nieve dio paso al barro de abril, Beatrice tomó una decisión. Si iba a sobrevivir allí, necesitaba hacer la tierra útil. Incluso un pequeño jardín podría salvarla. Thomas le prestó un pico de hierro. Y Beatrice empezó a cavar. El trabajo era brutal. Cada golpe enviaba dolor por sus brazos. Sus hombros ardían. Su respiración se volvía pesada. 3 días seguidos removió piedras, raíces muertas y tierra endurecida. Hasta que llegó el 4.º día. Bajo una pequeña depresión del terreno cubierta de maleza seca, golpeó con todas sus fuerzas. ¡Clan! El sonido no fue de tierra. No fue de roca. Fue metal. Beatrice se congeló. El pico cayó de sus manos. Se arrodilló lentamente. Sus manos comenzaron a cavar desesperadamente. 10 centímetros bajo el suelo, encontró algo imposible. Una placa de acero perfectamente cuadrada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es esto?, susurró. Y en ese momento, sin saberlo todavía, la vida de Beatrice Calvel estaba a punto de cambiar para siempre. El corazón de Beatrice Calvel golpeaba con fuerza contra sus costillas mientras observaba la enorme placa de acero enterrada bajo el suelo del tracto 42. La lluvia ligera de primavera convertía la tierra en barro, pero ella apenas lo notaba. No era una tubería. No era un resto de maquinaria antigua. Era una estructura deliberadamente construida. Una puerta. Beatrice se arrodilló, apartando la tierra con las manos temblorosas. Sus uñas se llenaron de barro, su respiración se volvió irregular, pero no se detuvo. A medida que limpiaba el contorno, la forma completa apareció, una losa metálica de aproximadamente 4 pies por 4 pies, perfectamente encajada en el suelo. En el centro había una rueda de metal oxidado. Y en el centro de esa rueda, un ojo de cerradura. Dios mío, susurró. Su mente volvió de inmediato al hospital. Arthur. Su esposo. El hombre que, en sus últimos días de lucidez, había estado desesperado. Ella lo recordaba golpeándose el pecho, señalando algo invisible, luego apuntando con urgencia hacia el mapa de Oak Haven en la pared. Siempre el mismo lugar. Tracto 42. Beatrice se llevó una mano al pecho. Sintió el locket de plata que siempre llevaba colgado. Ese objeto extraño, pesado, que Arthur le había dado en su 10º aniversario. «Arthur, ¿qué hiciste?», murmuró. Con dedos temblorosos, abrió el locket. Siempre había pensado que era solo una joya antigua. Pero al presionar el borde interno, algo hizo clic. Una pieza metálica se deslizó fuera. No era decoración. Era una llave. Una llave de acero finamente tallada, perfectamente diseñada. El aire alrededor de Beatrice pareció volverse más frío. «No puede ser», susurró. Regresó corriendo a la placa. Se arrodilló frente al mecanismo. Insertó la llave. Encajó perfectamente. El silencio del campo se volvió absoluto. Ni viento. Ni pájaros. Solo su respiración. Giró la llave. Clonk. Un sonido profundo, mecánico, resonó bajo la tierra como si algo gigantesco despertara después de décadas dormido. El suelo vibró ligeramente bajo sus rodillas. La rueda metálica giró con resistencia, liberando presión acumulada durante años. Luego. Un escape de aire comprimido salió por los bordes de la estructura. La placa se elevó lentamente, como si una fuerza invisible la empujara desde abajo. Beatrice cayó hacia atrás por instinto. El metal se abrió por completo. Delante de ella apareció un agujero oscuro en la tierra. Un acceso. Una escalera de acero descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que salía no olía a tierra ni a humedad. Olía a aceite industrial. A concreto seco. A algo artificial. Esto,
no es una bodega, susurró. El miedo le recorrió la espalda, pero no era el tipo de miedo que paraliza. Era el tipo que empuja a seguir. Beatrice se levantó, respirando con dificultad. Thomas, llamó en voz baja, sabiendo que estaba sola. Necesito ayuda. Sin pensarlo demasiado, corrió hacia el viejo Volvo. Condujo a toda velocidad por el camino de tierra hasta la granja de Thomas Higgins. Cuando llegó, apenas podía hablar. Thomas, ven conmigo, ahora. El granjero, confundido pero alarmado por su tono, tomó una linterna pesada y la siguió sin hacer preguntas. Cuando llegaron al tracto 42 y Thomas vio la estructura abierta en el suelo, se quedó completamente inmóvil. Dios, dijo bajando la linterna. Esto no estaba aquí, llevo 40 años viviendo al lado de este lugar. Beatrice lo miró. Arthur lo construyó. Thomas tragó saliva. Esto es, militar. No esperó respuesta. Ambos comenzaron a descender. La escalera era larga, unos 20 pies bajo tierra. Cada paso resonaba contra el metal como si despertaran algo enterrado por mucho tiempo. Finalmente llegaron abajo. Thomas encendió su linterna. El haz de luz reveló una cámara subterránea gigantesca. Paredes de concreto reforzado. Sistemas de ventilación industrial. Estanterías metálicas que cubrían toda una pared. Y en el centro, un escritorio. Encima del escritorio había un cuaderno de cuero, una pluma elegante y un sobre con el nombre. Beatrice. El aire se volvió pesado. Beatrice caminó lentamente hacia el escritorio. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de Arthur. Mi querida Beatrice. Si estás leyendo esto, entonces yo ya no estoy, o mi mente ha dejado de ser la misma. Y significa que Richard finalmente mostró quién es. Durante años vi cómo la codicia lo consumía. Descubrí que estaba desviando millones de la empresa. Si lo hubiera enfrentado, habría destruido todo legalmente y te habría dejado sin nada. Por eso hice lo único que podía hacer. Vendí discretamente activos, convertí todo en oro físico y lo escondí aquí. Richard cree que heredó la empresa. En realidad, heredó un cascarón vacío. El verdadero patrimonio está contigo. Todo lo que hay en esta bóveda es tuyo. Te amo. Arthur. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Beatrice no podía respirar bien. Thomas abrió una de las cajas cercanas con una palanca. La madera se rompió. Dentro había oro. Barras perfectamente alineadas. Brillando bajo la luz como fuego sólido. Beatrice, dijo Thomas con voz rota, esto no es una fortuna. Abrió otra caja. Más oro. Otra. Otra. Son decenas de millones. Beatrice retrocedió lentamente, sosteniendo una barra que Thomas le había entregado. Era pesada. Real. Irrefutable. El dolor de los últimos meses empezó a cambiar. No desapareció. Se transformó. En algo más frío. Más claro. Más peligroso. Thomas, dijo lentamente, necesito hacer una llamada. ¿A quién? Beatrice miró el oro. Luego la oscuridad de la escalera. A la gente que puede hacer que esto se mantenga donde está. Y muy lejos de Richard Caldwell. Beatrice Caldwell no perdió el tiempo. Mientras ella y Thomas Higgins seguían dentro de la bóveda subterránea, rodeados por cajas de oro que brillaban bajo la luz de la linterna, la decisión ya estaba tomada. Thomas, dijo con voz firme. Vamos a hacer esto legal. Todo. El granjero la miró con seriedad. ¿Estás segura? Esto puede atraer a todo tipo de gente peligrosa. Beatrice apretó la barra de oro entre sus manos. Ya no me queda nada que perder. Y no voy a dejar que Richard gane otra vez. Esa misma mañana, en una pequeña oficina del pueblo, se hicieron las llamadas. Primero a un abogado. Luego a un auditor financiero. Y finalmente a las autoridades federales. Lo que Arthur Caldwell había dejado no era solo una fortuna, era también un rastro documental completo de fraude corporativo, movimientos bancarios ocultos y pruebas suficientes para derrumbar un imperio. Y el objetivo principal era claro.
Richard Caldwell. A 30 kilómetros de allí, en el rascacielos de vidrio de Caldwell Manufacturing, Richard estaba perdiendo el control. ¿Cómo que las cuentas están vacías? Y gritó, lanzando un decantador de cristal contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose llenó la oficina. Frente a él, un auditor de Pricewaterhouse temblaba mientras revisaba sus documentos. El señor Caldwell, los fondos fueron retirados durante los últimos 3 años. Su padre convirtió la mayor parte en activos físicos, oro. Richard se quedó congelado. ¿Oro? El auditor tragó saliva. Fue almacenado en una propiedad rural. Tracto 42. El rostro de Richard perdió el color. No, susurró. Ese terreno. Recordó el papel. La firma. La transferencia. La manera en que había obligado a Beatrice a aceptarlo solo para sacarla de su vida. Esa tierra es mía. Y gritó, golpeando el escritorio. Mía. Pero en el fondo, ya lo sabía. Había cometido el mayor error de su vida. En Tracto 42, el amanecer llegó con un sonido diferente. No era el canto de los pájaros. Era el rugido de motores. Beatrice estaba sentada en el porche de la cabaña, una taza de té en las manos. Thomas estaba a su lado, sosteniendo una escopeta vieja sobre sus piernas. Ya vienen, murmuró él. En el horizonte aparecieron 3 SUVs negras levantando polvo. Se detuvieron frente a la cabaña. Las puertas se abrieron. Richard Caldwell salió primero. Su traje impecable contrastaba con su rostro deformado por la rabia. Detrás de él, 6 guardias de seguridad. Richard caminó directamente hacia la tierra abierta donde estaba la entrada de la bóveda. Así que aquí está. Gritó con una risa nerviosa. Mi dinero. Beatrice no se movió. No es tuyo, Richard. Él la miró con desprecio. Todo lo que era de mi padre es mío. Y esto fue comprado con dinero de la empresa. Beatrice dio un sorbo a su té. Tu padre lo compró legalmente. Con sus propios activos. Y lo dejó bajo mi nombre. Richard apretó los dientes. Eres una mentirosa. Thomas levantó la escopeta ligeramente. Te recomiendo que te vayas, hijo. Richard soltó una risa corta. ¿De verdad vas a disparar por un montón de tierra? Hizo una señal. O bajen ahí. Lleven todo. Los guardias comenzaron a moverse hacia la entrada del búnker. Beatrice ni siquiera parpadeó. Simplemente dejó la taza sobre la baranda de madera. En ese instante, el cielo cambió. El sonido de helicópteros llenó el aire. 2 aeronaves negras aparecieron sobre el campo. A la vez, sirenas. Muchas. Desde ambos lados del camino de tierra, vehículos oficiales bloquearon todas las salidas. Puertas abiertas. Agentes armados salieron rápidamente. FBI. Todos al suelo. El caos estalló. Los guardias de Richard bajaron sus armas de inmediato. Richard se quedó inmóvil. ¿Qué está pasando? Susurró. Un agente federal avanzó hacia él. Detrás venía Harrison Gable, el abogado del testamento, pálido como si hubiera visto un fantasma. Richard Caldwell, dijo el agente, queda usted arrestado por fraude corporativo masivo, evasión fiscal y lavado de dinero. Que esto es un error. Gritó Richard. Que esa mujer robó mi herencia. El agente lo esposó con fuerza. Tenemos el testamento, el registro del búnker y el rastro completo de los fondos. Su padre dejó pruebas detalladas de su fraude durante años. Richard miró hacia la entrada de la bóveda. Luego hacia Beatrice. Y por primera vez, entendió. No, susurró. Él lo sabía. Beatrice caminó lentamente hacia él. No había odio en su rostro. Solo calma. Te di todo lo que pude darte, dijo suavemente. Pero tú elegiste la codicia. Richard intentó hablar, pero los agentes lo arrastraron hacia el vehículo. Beatrice. Y gritó, me criaste. No puedes hacerme esto. Ella lo miró por última vez. Oh no, Richard. Tú te lo hiciste a ti mismo. La puerta del vehículo se cerró. El silencio volvió al campo.
6 meses después, el Tracto 42 ya no era un lugar olvidado. La empresa Calvel Manufacturing había sido liquidada en medio del escándalo financiero. El oro fue legalmente clasificado como propiedad privada de Beatrice Calvel. Y Richard Calvel desapareció en el sistema penitenciario federal. Beatrice, ahora con 72 años, no buscó lujo excesivo. Rehabilitó la casa. Mantuvo la tierra intacta. Y creó una fundación en nombre de Arthur para la investigación de la demencia y apoyo a comunidades rurales. Una tarde, Thomas la visitó. Ambos se sentaron en el porche, mirando el mismo terreno que antes parecía muerto. Nunca pensé que este lugar valdría algo, dijo Thomas con una sonrisa. Beatrice tocó suavemente el locket de Arthur. No era el terreno, respondió. Era lo que estaba escondido debajo, y lo que aprendí aquí. Thomas rió. La gente todavía lo llama la locura de Miller. Beatrice miró el horizonte. Que lo sigan llamando como quieran. Pausa. A veces, lo más valioso del mundo está enterrado donde nadie quiere mirar. El viento sopló suavemente sobre el Tracto 42. Y esta vez, no se sentía como una maldición, sino como un comienzo.